Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es el pastor Edwin Cruz. Aquí en la iglesia La Misión Providence 1006, aquí en Charles Street, en North Providence, Rhode Island. Estamos aquí, ¿verdad?, para servirles. Este es el pastor Edwin Cruz, mi esposa también, Rebeca Cruz. Estamos aquí para servirle. Verdaderamente que el Dios del cielo pues está haciendo cosas maravillosas en medio de nosotros, y pues queremos compartir siempre la palabra de Dios, que este es el propósito de este canal, de compartir siempre lo que es la palabra de Dios. No salirnos de ella, porque de ella es que nosotros estamos, por ellas estamos viviendo en este momento, porque la palabra de Dios dice que esta palabra sostiene, dice la palabra, todo este universo, todo este mundo, y aún a la humanidad, todo lo que se mueve, todo lo que está alrededor de nosotros es sostenido por la palabra de Dios. Si no fuera la palabra de Dios, ¿verdad?, sosteniendo a este mundo, que nosotros hubiéramos ¿verdad?, tenido en todo, ¿verdad?, lo que nosotros como personas pudiéramos decir de otra manera. Pero Dios nos ha permitido estar aquí, estar sirviéndole, estar buscándole, estar dándole gracia a Él y darle gloria a Él. Así que, amado, los servicios son acá los martes a las 7:30, los jueves a las 7:30 también estamos acá, y los domingos mañana, un día especial que Dios nos da, ¿verdad?, para nosotros adorar y glorificar el nombre. Eso, todos los días son especiales, son hermosos delante de Dios, pero en este día domingo pues nosotros recibimos la palabra de Dios. Estamos, ¿verdad?, viendo que en los servicios como Dios se está moviendo, Dios está haciendo cosas maravillosas. Amado, los domingos estamos acá a las 2:30 para servirle acá, y es para que vengan a escuchar la palabra de Dios, para que vengan a ver, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer para con sus vidas, lo que Dios desea hacer para con sus vidas. Amén. Así que quisiera compartir un tema, y creo que va a ser de bendición, y es una pregunta que muchas personas pues y aún nosotros mismos como personas nos hemos hecho esta pregunta: ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Cuál es la naturaleza del mal? Podemos hablar de actos malos, como de asesinato, de gente mala como Charles Manson, de libros malos como pornografía, de acontecimientos malos como huracanes, ¿verdad?, que suceden especialmente en lugares ¿verdad?, caliente, cuando se pone una atmósfera entre lo que es el frío y caliente, y entonces ahí empieza a causar huracanes, terremotos, ¿verdad?, o vamos a decir enfermedades como malas, como el cáncer, como la ceguera. Pero ¿qué hace que todo eso sea malo? ¿Qué es el mal cuando lo vemos por sí mismo? ¿Qué es el mal cuando lo vemos con nuestros propios ojos? Algunos han dicho que el mal es una situación que se adhiere a ciertos seres u objetos y los hace malos. Pero como el virus que estamos viviendo hoy en día, que infecta no solamente, ¿verdad?, a una población específica, sino que todo el mundo está pasando por esta situación. Aún hay virus que alcanzan a los animales, ¿verdad?, como úlceras, como muchas otras cosas que pueden alcanzar lo que es esta carne
y lo que es todo en específico carne, que puede sentir, que puede, ¿verdad? Que come, que vive, y todas estas cosas pues suceden. O que es una fuerza, o que es una fuerza contraria en el universo, como el lado oscuro de la película que se vio en muchos años, la fuerza de Luke Skywalker, ¿verdad? Pero si Dios hizo todas las cosas, eso lo hace responsable del mal. El argumento parece ser como sigue. Y vamos a ver 3 puntos, ¿verdad? En cuanto a lo que es, ¿qué es el mal? Número 1, Dios es el autor de todo. Y número 2, el mal es algo. Por lo tanto, Dios es el autor del mal. Es el número 3. Ahora, vamos a ver lo que dijo este hombre, Agustín, ¿verdad? Versus otro hombre que se llama Maniqueo. Y escuche bien esta porción para que usted pueda ver cómo es que la humanidad la piensa, y cómo es que la humanidad puede traer entre un debate específico. Como Maniqueo fue un hereje dualista del siglo III de la era cristiana. Proclamaba que el mundo fue hecho de materia no creada, que era mala en sí misma. De ello deducía que toda existencia física era mala. Solo las cosas espirituales podían ser buenas. Agustín escribió, en contrario a esto, Agustín escribió para demostrar que todo lo que Dios creó fue bueno, y que el mal no es una sustancia, o sea, no es materia, no es ninguna sustancia material. El mal no es una sustancia material. Ahora, ¿qué es el mal? ¿Verdad? ¿Qué es el mal? Dios primeramente creó todo bueno. Yo creo lo que dice creo lo que dice Agustín, ¿verdad? Porque Dios dice la palabra que creó todo bueno. Ahora, y voy a seguir diciendo que el mal no es una sustancia. ¿Qué es el mal? ¿Qué es? Quizá usted replique la corrupción. Muchas veces las personas dicen, es una corrupción, ¿verdad? Innegable es una definición general del mal, porque implica oposición a la naturaleza, como también herir a la naturaleza. Pero la corrupción no existe por sí misma, sino que aparece en un ente que se corrompe, de manera que no es una sustancia. ¿Sabe? Algo bueno, algo que fue bueno, entonces vino a corromperse. Dios creó todas las cosas buenas, pero en todo esto, en toda esta secuencia de haber creado todo bueno, entonces nos habla la palabra de Dios que se corrompió, ¿verdad? O sea, que Dios en ese momento no tuvo la culpa de la corrupción que hubo en cuanto a lo que es la humanidad, en cuanto a lo que es en lo espiritual, porque Satanás, Dios lo creó bueno para que sirviera, para que adorara, para que hiciera, ¿verdad?, el propósito y la voluntad que Dios deseaba que se hiciera en su reino, en su poder, en su gloria, ¿verdad? Dios nos creó a nosotros con el propósito de adorar a Dios, de buscar su rostro, de que le exaltemos, ¿verdad? Y que reconozcamos su soberanía por todas las cosas. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que verlo de un punto.
Ahora, como también, también hiere a lo que es la humanidad, hiere a lo que es este mundo, hiere lo que es aún los animales. Toda la humanidad fue herida por causa de la maldad, de lo que se corrompió, ¿verdad? De lo que sucedió, o sea, de manera que no es una sustancia. Así que la cosa que se corrompe no es corrupción, no es mal, pues lo que es corrupto sufre pérdida de pureza e integridad. De modo que eso que no tiene pureza, que perder, no puede ser corrupto. Y lo que tiene es necesariamente bueno, ya que participa de la pureza. Repito, lo que se corrompe es descompuesto. Si usted pone una sustancia como la leche, ¿verdad? La leche usted la deja en un galón y tiene un tiempo de expiración. Y te dice, ¿verdad? Te dice el día en que va a expirar. Si usted la deja pasar después de ese día, porque la sustancia que se le puso a esa leche para que durara hasta cierto punto, entonces usted la deja en la nevera, aunque está fría, ¿verdad? Pero se descompone, se corrompe, porque empieza a crear, ¿verdad?, otra sustancia que empieza a ponerse de diferente forma de materia. ¿Ves? O sea que eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? El hombre, ¿sabe? Lo que se está diciendo acerca, o sea, de esto, de lo que es el mal. O sea, lo que está descompuesto, lo que se corrompe, es descompuesto, o sea, que es una descomposición. Y lo que es descompuesto sufre pérdida de orden. O sea, ya empieza a perder lo que es su orden. La leche pierde su orden, porque está supuesta, ¿verdad?, quedarse en un orden, pero como empieza a corromperse, empiezan a entrar bacterias, o esas bacterias empiezan a moverse dentro de esa leche y empiezan a corromper, empiezan a descomponer, ¿verdad?, ese cuerpo. Ser corrupto no implica necesariamente ausencia del bien, pues la corrupción priva de lo bueno, lo que no ocurriría si hubiera ausencia de bien. O sea, hay la corrupción, hay personas o algo que se corrompe, pero hay algo, ¿verdad?, como la leche también, vamos a decir, se descompone muchas veces, o usted usa una forma de descomposición como agua caliente, como ¿para qué? Para crear, vamos a decir, yogur, y que tan bueno es, ¿verdad? Entonces hay otra forma que también tú puedes usar, que es como el queso, ¿sabe? La leche tiene que pasar por un proceso de descomposición, pero produce lo que es algo bueno, ¿ves? Ahora, eso es lo que está diciendo acá. Lo que no ocurriría si hubiera ausencia de bien, que es pues la corrupción priva de lo bueno. O sea, que eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, la primera cláusula es verdadera. Así que parece que debemos negar la realidad del mal para negar la conclusión, como conocen los panteístas, ¿verdad? Ellos quieren negar lo que es, ¿verdad? Negar la realidad del mal para negar la conclusión del mal. Entonces, eso es lo que hacen los panteístas. Podemos negar que el mal es una cosa o sustancia, sin decir que no es real. ¿Ves? Es cierto carencia en las cosas. Cuando lo bueno que debería haber
está ausente de algo. Eso es malo. Cuando dice, mire, escuche bien, cuando lo bueno que debería haber debería de haber, está ausente de algo. Eso es malo, cuando está ausente de algo, cuando lo bueno que debería de haber está ausente de algo. O sea, se empieza a ausentar la esencia de lo bueno, se empieza a ausentar, ¿verdad? Las bacterias buenas de la leche. Usted ve, o sea, después de todo, si no tengo una verruga en mi nariz, eso es malo. Mire qué cosa. Entonces después vamos a ver, porque en primer lugar no debe estar allí. Empezamos a decir, esto no debe estar ahí. ¿Por qué me salió esa verruga ahí? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Entonces, lo que vemos es una ausencia, ¿verdad?, de algo. Asimismo, si una persona carece de la bondad y el respeto por la vida humana que debería tener, entonces puede asesinar. El mal es en realidad un parásito que no puede existir salvo como una grieta en algo que debería ser sólido. O sea, algo sólido, ¿verdad? O sea, que el mal es en realidad un parásito. Es un parásito que se introduce. Es como la bacteria que se introduce, ¿verdad? Y que no puede existir salvo. Como una grieta en algo que debería ser sólido. En algunos casos el mal es explicable fácilmente, tal como sucede con las malas relaciones. Si escojo un buen revólver, le pongo una buena bala, lo apunto a mi buena cabeza, pongo mi buen dedo en el buen gatillo y le doy un buen apretón. ¿Usted me entiende? Resulta una mala relación. O sea, resulta una mala relación de el gatillo. Porque la cosa es que es ¿verdad? Lo que es el gatillo, o sea, la pistola, no fue creada con el sentido de venir y coger y establecer muertes para las personas. Pero la relación que se usa con el gatillo, entonces ha creado, ¿verdad?, muertes en todo sentido, ¿verdad? El mal es en realidad es un parásito. Ahora, si escojo vamos a decir las cosas involucradas en esta relación no son malas en sí mismas, pero la relación entre las cosas buenas carece definitivamente de algo. Carece de algo. En este caso, la falta o carencia se da porque las cosas no se usan como deberían usarse. Los revólveres no se deben usar para matar indiscriminadamente, aunque son buenos para el esparcimiento. O sea, que el revólver no fue creado, ¿verdad?, para esto. Ahora, ¿de dónde vino el mal? ¿De dónde vino el mal? En el principio era Dios y Él era perfecto. Luego el perfecto, Dios hizo un mundo perfecto. Entonces, ¿cómo entró el mal en este cuadro? Resumamos así el problema. Vamos a ver lo que sucedió. Vamos a ver, toda criatura que Dios hizo es perfecta. O sea, todo lo que Dios creó es perfecto. Número 2, pero las criaturas perfectas no pueden hacer lo que es imperfecto. Las criaturas perfectas no pueden hacer lo que es imperfecto. Número 3, de modo que toda criatura que Dios hizo no puede hacer lo que es imperfecto.
Pero si Adán y Eva eran perfectos, ¿cómo cayeron? No culpe a la serpiente, porque eso haría retroceder la cuestión. ¿Acaso Dios no hizo tan bien perfecta a la serpiente? Algunos han llegado a la conclusión de que debe haber alguna fuerza que es igual a Dios, o que está fuera de su control, o quizás Dios no sea tan bueno. Después de todo, tal vez la respuesta se hace en la idea misma de la perfección. Dios hizo todo perfecto. Una de las cosas perfectas que hizo Dios fueron las criaturas libres. Número 2, libres. Criaturas que libres. El libre albedrío es la causa del mal. Cuando nosotros vemos el punto número 4, dice entonces la imperfección, o sea, el mal puede surgir de la perfección, no directa, sino indirectamente a través de la libertad. Cuando una de las cosas que hace que los hombres y los ángeles sean moralmente perfectos es la libertad. Podemos decidir lo que hacemos. Dios nos hizo así para que pudiéramos ser como Él y pudiéramos amar libremente. El amor forzado no es amor del todo, ¿cierto? Pero al hacemos así, nosotros hacemos así, también permitió la posibilidad del mal para ser libres. No solo debíamos tener la oportunidad de escoger el bien, sino también la habilidad para escoger el mal. Ese fue el riesgo que Dios corrió conscientemente, pero eso no lo responsabiliza del mal, porque está lo que usted que escoge. Usted tiene la libertad. Dios le dio la libertad de expresión. Dios le dio la libertad de escoger. Dios le dio la libertad para que usted hiciera aquí su propia voluntad, porque usted tiene su propia voluntad. Pero eso no lo responsabiliza a Él de lo que usted hace. Es usted que hace, ¿verdad?, con su propia responsabilidad el bien o el mal. Entonces Dios permitió que hubiera un árbol, lo que habla Génesis, de la ciencia del bien y del mal. Él le dio libertad al ser humano para que pudiera expresarse. Si voy a escoger lo que es la vida eterna o voy a escoger lo que es el bien y el mal. Voy a hacer lo que es el bien y el mal. Dios te dio la libertad para hacerlo. Dos clases de depravación: metafísica, que de la materia falta de ser o de poderes, efectúa lo que es, lo que efectúa que es, conduce a la inexistencia. Un automóvil totalmente depravado es una mancha de óxido en la carretera. Entonces lo moral, de la intención o voluntad falta de un buen propósito, efectúa lo que uno hace, conduce a actos malos. La persona totalmente depravada es aquella que no tiene intención de hacer el bien. O sea, Dios creó a cada uno de nosotros con una libertad y una libertad para hacer, ¿verdad?, conforme a nuestra voluntad aquí en la tierra. Y vamos a definir lo que es el libre albedrío, y esto vamos a seguirlo más adelante. Más adelante vamos a seguirlo. Definición del libre albedrío. Hay varios aspectos en lo que abunda la confusión acerca de qué significa el libre albedrío. Algunos dicen que se refiere a la habilidad de desear, pero un concepto mejor sería que es la capacidad de decidir
entre alternativas. De decidir entre alternativas. El deseo es una pasión, una emoción, pero la voluntad es una opción entre dos o más deseos. Otros piensan que ser libre es carecer de alternativas limitantes. Uno debe ser capaz de hacer lo que quiera, pero lo opuesto a la libertad no es carecer o tener pocas alternativas, sino ser obligado a elegir una cosa y no otra. La libertad no radica en las opciones ilimitadas, sino en la opción sin trabas entre cualesquiera de las ya existentes. La decisión se toma libremente en la medida en que la elección provenga del individuo antes de una fuerza externa. O sea, el libre albedrío significa entonces la habilidad para efectuar una decisión no forzada entre dos o alternativas. Y esto fue lo que sucedió en el cielo con Satanás y los ángeles que le siguieron. Dios permitió libre albedrío, que todo espíritu puede hacer su propia voluntad. Todo espíritu puede ejercer lo que siente dentro de ello y tener sus propios deseos. Pero Dios desea que el ser humano, ¿verdad?, pueda decidir entre ellos, ¿verdad?, habilidad de efectuar una decisión, de tener tu propia decisión. Si tú decides hacer lo que es el mal, tú decides lo que es hacer el bien, eres tú que tiene la propia responsabilidad de decidir. Dios te dio a escoger a usted si decidir lo bueno o si decidir lo malo. Dios lo creó bueno, pero usted es el que decide, ¿verdad?, de hacer el bien o de hacer el mal. Dios creó la libertad como un hecho. Nosotros desarrollamos el potencial de ese hecho. Dios hizo posible el mal. Los hombres lo hicimos evidentes. ¿Te ve? La imperfección provino del abuso de nuestra perfección moral como criaturas libres. O sea, ahí está el problema. La imperfección provino del abuso de nuestra perfección moral como criaturas, ¿verdad?, libres. Y entonces la misma respuesta se aplica al caso de la serpiente. Dios hizo a Satanás el más bello de todos los seres creados, con la perfección del libre albedrío. Satanás se rebeló contra Dios. Él decidió rebelarse en contra de Dios. Ese fue el primer pecado. El patrón para todos los pecados siguientes. Algunos preguntan, ¿qué hizo pecar a Satanás? Es como preguntar qué causó a la primera causa. Fuera de su propio libre albedrío, nada lo hizo pecar. Él mismo fue la primera causa de su pecado. No se puede retroceder más allá de eso. Cuando pecamos, en definitiva, somos la causa del mal que hacemos por nuestra propia voluntad. El próximo tópico que vamos a ver y la próxima pregunta, ¿por qué no se puede parar el mal? Y eso va a ser en el próximo segmento que nosotros vamos a seguir discutiendo. Así que Dios le bendiga. Este ha sido el pastor Edwin Cruz para servirle acá en la iglesia, la misión Providence, aquí en 1006 de la Charles Street, North Providence, Rhode Island. Como le dije, martes a las 7:30, jueves a las 7:30 y domingo a las 2:30. Si nos quiere visitar, estamos acá para que usted venga a visitarnos y gozarse en el Señor. Dios le bendiga y recuérdese que vamos a seguir este segmento más adelante. Y la otra pregunta para que siga pensando,
¿por qué no se puede parar el mal? ¿Por qué no se puede parar el mal? Ya vimos qué es el mal, ¿verdad? Algo que usted y yo tenemos libre albedrío para hacer lo que es la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Tú eres responsable de tu propia voluntad, de lo que tú quieres hacer, si servirle a Dios o no servirle a Dios. Josué dijo, yo, voluntariamente, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Voluntariamente, porque tú tienes, ¿verdad? La habilidad de decidir o no decidir. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que decida para bien y no para el mal. Bendiciones.